Piloto negro negado asiento en primera clase por azafata racista, una llamada después, todo el equipo es despedido. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más grandes historias para ti. Déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo y mira hasta el final para saber qué sucede después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y karma definitivo. La luz del sol de la mañana brillaba en los bordes de la pista, prometiendo un día ocupado por delante. Entre la multitud de viajeros se encontraba Andrés Fuentes, un hombre alto, de hombros anchos y con una mirada firme que reflejaba tanto confianza como disciplina. Mientras se movía por la terminal principal, llevando su gorra de piloto bajo el brazo, su expresión mantenía esa calma resuelta en la que la gente instintivamente confiaba. Llevaba una camisa blanca impecable de uniforme de piloto, con las franjas doradas en los hombros que señalaban su rango, combinada con pantalones negros bien planchados y zapatos pulidos. Difícilmente era la vestimenta de alguien cuya posición legítima pudiera ser cuestionada, pero estaba a punto de serlo. Al situarse en la fila del mostrador de check-in, Andrés se preparó para un proceso rutinario. Tenía un vuelo que comandar en unas horas, pero al tener que reubicarse para asignaciones, debía viajar en compartimentos de pasajeros. Hoy, un compañero de trabajo le había reservado amablemente un asiento en primera clase para que pudiera descansar antes de comandar un vuelo transatlántico más tarde esa noche. Ajustando ligeramente su gorra de piloto, era muy consciente de cómo el símbolo mismo de su profesión le había traído tanto orgullo como la carga de innumerables expectativas. Convertirse en piloto había sido su sueño desde la infancia. Su padre trabajaba en mantenimiento en un pequeño aeropuerto regional en Mississippi, y el joven Andrés observaba los aviones despegar a través de una cerca de malla, fascinado por la magia del vuelo. Ahora, años después, había alcanzado ese sueño, solo para descubrir que las nubes del prejuicio aún proyectaban su sombra sobre sus logros. A medida que se acercaba al mostrador de check-in, Andrés percibió una sutil tensión en el aire. Una azafata detrás del mostrador, cuyo gafete decía Lucía, le echó un vistazo. Sus ojos parpadearon momentáneamente sobre su uniforme y un ceño fruncido cruzó su rostro. Su postura se rigidizó antes de volver su atención al pasajero que tenía delante, con una cortesía forzada. Los instintos de Andrés, afinados por años en una profesión que exigía una observación aguda, le advirtieron que este no sería un encuentro ordinario. A lo largo de su carrera había conocido tanto personal de vuelo solidario como no tan solidario, pero algo en la expresión de Lucía le envió una señal silenciosa de incomodidad. Cuando llegó su turno, Andrés se acercó al mostrador con una sonrisa educada. Buenos días. Estoy en el vuelo 522 a Detroit. Soy piloto y me estoy reubicando para una salida transatlántica esta noche. Los labios de Lucía se apretaron. ¿Nombre? Andrés Fuentes. Ella ingresó sus datos sin mirarlo. Después de unos momentos tecleando en el teclado, levantó la vista con una expresión fría. Veo que estás reservado en el asiento 1A. Ese es un asiento de primera clase. ¿Eres consciente de eso? Andrés mantuvo su tono calmado. Sí, lo sé. Mi aerolínea compró un asiento en primera clase para mí para que pudiera descansar antes de mi vuelo programado desde Detroit. Lucía le lanzó una mirada que había visto demasiadas veces antes, una mezcla de escepticismo y hostilidad. No solemos permitir que empleados adicionales simplemente entren a primera clase a menos que haya algún tipo de arreglo. ¿Dónde está tu confirmación? Él le entregó sus documentos, señalando la carta de autorización de su aerolínea. Aquí está todo. Soy piloto en servicio oficial y esto es un procedimiento estándar. Lucía inspeccionó los papeles con visible impaciencia. A unos metros de distancia, su colega, una mujer mayor llamada Camila, estaba asistiendo a otro pasajero.
Al escuchar fragmentos de la conversación, Camila le lanzó a Andrés una mirada preocupada. Había curiosidad en sus ojos, y un atisbo de empatía. Lucía deslizó los papeles de vuelta hacia Andrés y negó con la cabeza. No vamos a poder aceptar esto. Tendré que bajarlo a clase económica. Si insiste en tomar un asiento en primera clase, tendrá que pagar la diferencia. Un nudo apretado se formó en el estómago de Andrés. Levantó su identificación oficial. Señora, con todo respeto, no necesito pagar nada. Mi aerolínea ya lo cubrió. Su mirada bajó fugazmente a su identificación, pero la dureza en su expresión permaneció. ¿Y para qué aerolínea vuela, otra vez? Él se lo dijo. Ella echó otro vistazo a los documentos, tamborileando las uñas sobre el mostrador como si toda la situación fuera una molestia. Nunca he oído que otorguen asientos en primera clase a un piloto a menos que sea para un alto ejecutivo. ¿Está seguro de que no está confundiendo su asignación de asiento? Andrés inhaló lentamente, conteniendo una creciente indignación. Había enfrentado actitudes condescendientes antes, pero esto era descarado. No hay ningún error, se lo aseguro. Todo está en orden. Lucía resopló y luego se giró hacia un compañero de trabajo a su lado, un joven llamado Diego, quien parecía más concentrado en organizar las etiquetas de equipaje de los pasajeros que en prestar atención. Tenemos un asiento de primera clase reclamado por un viajero de conexión, dijo, sin hacer esfuerzo por bajar la voz, como si Andrés fuera invisible. Voy a necesitar apoyo aquí. Andrés sintió cómo la ira crecía en su interior, pero mantuvo la compostura. Había aprendido que mostrar frustración solo validaría las suposiciones de quienes estaban ansiosos por juzgarlo. No es necesario ningún apoyo, señora, dijo con calma. Soy un piloto viajando bajo un acuerdo. No soy un pasajero cualquiera tratando de colarse en primera clase. El labio superior de Lucía se curvó levemente con desprecio. Eso lo decidiré yo. Camila, quien ya había terminado de atender a otro pasajero, carraspeó suavemente. Lucía, tal vez deberíamos revisar nuevamente su documentación o llamar a un supervisor. Lucía desestimó la sugerencia de Camila con un gesto de la mano. No necesito un supervisor para esto. Sé exactamente cómo funcionan estas asignaciones de asientos. Andrés colocó nuevamente sus documentos sobre el mostrador, incluyendo un correo electrónico de su aerolínea, un código de confirmación de asiento y una copia impresa del acuerdo de viaje. Ahí está todo, repitió, eligiendo sus palabras con cuidado. Lucía los hojeó, puso los ojos en blanco y luego se los devolvió bruscamente. Esto es sospechoso, y no me siento cómoda autorizándolo. No va a sentarse en primera clase bajo mi vigilancia. La voz suave de Camila interrumpió. Hablemos de esto con calma a un lado, hay una fila formándose. En efecto, varios pasajeros esperaban ahora detrás de Andrés, observando la escena con ojos curiosos. Algunos parecían comprensivos, otros molestos por la demora. Unos cuantos incluso susurraban entre ellos. Andrés sintió sus nervios tensarse, pero no tenía intención de hacer una escena. Bajó la voz y se inclinó ligeramente. Señora, lamento que se sienta incómoda, pero no he violado ninguna política de la aerolínea. Este asiento fue reservado correctamente para mí. Por favor, revise nuevamente. Lucía levantó la barbilla con desafío. No me importa cuál sea su historia. Puede irse a sentar a clase económica. Tómelo o déjelo. Un incómodo silencio cayó sobre la zona. El peso de las palabras de Lucía no pasó desapercibido para Andrés. Podía sentir la hostilidad, el prejuicio subyacente. No era la primera vez que lo enfrentaba, pero sí la primera vez que alguien cuestionaba tan abiertamente su legitimidad como piloto, a plena luz del día, frente a otros clientes. Por un momento, sintió el ardor de viejas heridas, los días en la escuela de aviación cuando ciertos instructores dudaban de su capacidad o preparación, atribuyendo cualquier logro a consideraciones especiales.
Sin embargo, había aprobado cada examen, sobresalido en cada prueba y acumulado incontables horas de vuelo para demostrar que estaba entre los mejores de su clase. Tomó una respiración lenta y controlada. Esperaré al supervisor, dijo con serenidad. Pero no voy a renunciar a mi asiento sin una razón válida. La expresión de Lucía se endureció aún más. Está bien. Espere allá, y veré si el supervisor tiene un momento para atender su situación. Mientras Andrés se hacía a un lado, Camila le ofreció una mirada de disculpa. Reconoció la punzada de vergüenza ajena en sus ojos. Claramente, ella no estaba de acuerdo con la actitud de Lucía, pero carecía de la autoridad para contradecirla. Andrés simplemente respondió con una sonrisa cortés, deseando que ella pudiera hacer más. Los pasajeros seguían avanzando en la fila, llenando la terminal con el caos habitual de maletas rodantes y anuncios por los altavoces. Su mandíbula se tensó. Pero se negó a dejar que la situación escalara. El tiempo avanzaba lentamente. Pasaron varios minutos y la fila se redujo. Andrés observó cómo otros pasajeros se registraban rápidamente sin problemas. Lucía ocasionalmente echaba un vistazo en su dirección, asegurándose de ignorarlo, mientras Camila atendía con amabilidad a una pareja de ancianos. Finalmente, el supervisor de turno, un hombre robusto llamado Pil, se acercó con el ceño fruncido, sugiriendo que ya tenía una idea de lo que estaba sucediendo. Lucía de inmediato se inclinó hacia él, bajando la voz mientras comenzaba a hablar. Por el rabillo del ojo, Andrés la vio gesticular en su dirección, pintando la situación de la manera que mejor se ajustaba a su narrativa. El ceño de Pil se frunció levemente. Rodeó el mostrador y se acercó a Andrés. ¿Puede explicarme su situación?, preguntó Pil. Su tono era firme pero mucho más profesional que el de Lucía. Andrés repitió todo, la historia, los documentos, el asiento autorizado y la razón por la que viajaba en primera clase. Pil escuchó en silencio, echando un vistazo ocasional a Lucía como si estuviera evaluando cuánto debía respaldarla. Luego tomó los papeles y los examinó detenidamente, escaneando cada página con meticulosidad. Bueno, estos documentos parecen legítimos, dijo finalmente. No hay razón para negarle el asiento si ya está reservado. Lucía intervino rápidamente, con voz cortante. Te lo dije, es sospechoso. ¿Desde cuándo los pilotos de conexión reciben beneficios de primera clase en nuestra aerolínea? Él es de otra compañía, no de la nuestra. Pil suspiró. Tenemos acuerdos de reciprocidad, Lucía. Lo sabes. Si su aerolínea pagó por un asiento en la nuestra, normalmente se respeta. No veo ninguna irregularidad aquí. Lucía fulminó a Andrés con la mirada. No me parece correcto. Pil cambió de postura y se volvió hacia Andrés. Voy a imprimir un nuevo pase de abordar para que tenga una asignación de asiento fresca. ¿Facturó alguna maleta? Andrés negó con la cabeza. Solo llevo equipaje de mano. Viajo ligero. Pil asintió, tecleó en el sistema y un breve zumbido sonó cuando el pase de abordar emergió de la impresora. Se lo entregó a Andrés con el asiento aún listado como 1A y le ofreció una sonrisa tensa. Disculpe el inconveniente. Que tenga un buen vuelo. Andrés aceptó el pase, agradecido de que alguien finalmente hubiera resuelto el problema. Pero la tensión seguía ahí, porque la mirada de Lucía no se suavizó ni un poco. Sabía que esto no había terminado, las personas con ese nivel de hostilidad rara vez dejaban pasar las cosas. Sin embargo, por ahora, simplemente respondió con un cortés gracias y se alejó del mostrador, ansioso por distanciarse de la negatividad. Se abrió paso entre la multitud, mientras los anuncios por los altavoces se fundían en un zumbido distante. Al llegar al control de seguridad, presentó sus documentos nuevamente. Esta vez, no hubo problema. Siguió el típico intercambio de palabras con los agentes de la TSA. Algunos lo reconocieron como piloto por su uniforme.
Aunque ninguno sospechó que acababa de verse envuelto en un conflicto con una empleada de la aerolínea. Cuando finalmente llegó a la puerta de embarque, Andrés escaneó el área. Su corazón se hundió. El mismo equipo de la recepción estaba asignado para recibir y abordar a los pasajeros. Lucía estaría en este vuelo. Había esperado que ella fuera personal de tierra que no viajaría, pero ahora estaba claro que formaba parte de la tripulación de cabina. De pie cerca de la puerta, escuchó su voz. Estaba conversando con Diego, quien esbozaba una leve sonrisa burlona. Aún no lo había notado, así que Andrés se quedó cerca de una fila de asientos. Las grandes ventanas del aeropuerto ofrecían una vista del avión descansando en el puente de embarque, su elegante fuselaje brillando bajo el sol. El ambiente era el típico de cualquier sala de abordaje, pero Andrés sentía una tensión latente. Trató de mantenerse tranquilo, recordándose a sí mismo que, como piloto, tenía la responsabilidad de mantener la profesionalidad en todo momento, incluso cuando no estaba de servicio. Pero también sabía que había límites que no debían cruzarse. Negarle el asiento a un pasajero, especialmente a un piloto de conexión con documentos legítimos, podría traer serias consecuencias para la tripulación si se hacía por discriminación. La mente de Andrés divagó hacia la conversación que tendría que tener con su propia aerolínea. Si terminaba demasiado agotado para volar correctamente después de toda esta tontería, eso pondría en riesgo algo mucho más importante que su orgullo. Tendrían que encontrar un piloto de reemplazo para el viaje transatlántico. Odiaba defraudar a sus colegas, especialmente después de haber trabajado tan duro para ganarse su respeto. Los altos ventanales de vidrio reflejaban su propio rostro, y en sus ojos vio tanto tensión como determinación. Volar siempre había sido sobre la libertad y el progreso, sobre perseguir algo más grande que las limitaciones del suelo, pero el prejuicio seguía siendo un ancla, tratando de retenerlo. No era la primera vez que Andrés se preguntaba cuántas batallas más como esta tendría que librar antes de que todo se hiciera más fácil. Finalmente, comenzó el abordaje. Los pasajeros se alinearon, mostrando sus pases a la gente que escaneaba los boletos. Andrés esperó hasta el último llamado para primera clase, con la intención de evitar cualquier problema, deslizarse en su asiento y permanecer discreto. Pero cuando se acercó a la entrada, Lucía estaba allí, escaneando los boletos. Andrés le dio un asentimiento cortés, esperando un mínimo de civismo, pero ella lo miró como si hubiera hecho algo vil. «Pase de abordar», exigió. Se lo entregó en silencio. Ella lo escaneó, miró el nombre y luego levantó los ojos hacia él. Por un breve momento, Andrés pensó que podría romper el pase en dos, dado el modo en que su mano se tensó. Pero en su lugar, se lo devolvió, esforzándose por decir un sarcástico disfrute su vuelo. Andrés asintió y caminó hacia el puente de embarque, respirando lentamente para mantener la compostura. Al subir al avión, encontró el asiento 1 junto a la ventana, un asiento de cuero acolchado con mucho espacio para las piernas. Guardó su bolso en el compartimiento superior y se acomodó, apreciando de inmediato el espacio. Consideró pedir algo de beber, pero sabía que era mejor evitar cualquier complicación. Lo mantendría simple, agua, tal vez café una vez en el aire. Su sentido de responsabilidad como piloto no le permitiría relajarse por completo, incluso si técnicamente estaba fuera de servicio. A medida que la cabina se llenaba, Andrés sintió las miradas curiosas de algunos pasajeros de primera clase. Un hombre mayor con chaqueta de tweed asintió cortésmente, aparentemente sin preocupación. Una joven vestida de negocios le sonrió rápidamente. Andrés le devolvió la sonrisa, esperando que el vuelo transcurriera sin más interrupciones. Pronto, los asistentes de vuelo comenzaron sus rutinas de seguridad. Camila y Diego preparaban la cabina, mientras Lucía rondaba detrás de ellos, mirándolo ocasionalmente con una expresión que lo inquietaba. En un momento, Camila se acercó a su asiento con una cálida sonrisa. «Bienvenido a bordo, señor Fuentes. ¿Le puedo ofrecer algo antes del despegue?» Andrés dudó, mirando a su alrededor. «Solo agua»,
por favor. Camila asintió, con un tono suavemente tranquilizador. Por supuesto. Regresó rápidamente con una pequeña botella y un vaso de plástico. Andrés le agradeció, apreciando el simple acto de amabilidad, un contraste marcado con la hostilidad de Lucía. No podía evitar preguntarse cómo Camila y Lucía habían terminado siendo colegas cuando sus enfoques hacia el servicio al cliente y el respeto parecían tan fundamentalmente opuestos. Cuando el avión comenzó su retroceso, Andrés sintió la anticipación habitual que venía con volar. Los motores rugieron con una potencia contenida. Aunque amaba la cabina de mando, había un pequeño placer en ser pasajero de vez en cuando, observando todo desde una perspectiva diferente. Sin embargo, la tensión de la puerta de embarque seguía presente. Se negó a bajar la guardia. Durante el rodaje, Lucía se aseguró de caminar por el pasillo para la última verificación de cumplimiento. Se detuvo brevemente en la fila de Andrés, hablando lo suficientemente alto para que el pasajero del asiento de al lado escuchara. ¿Cinturón abrochado? Andrés levantó un poco su chaqueta, revelando el cinturón bien asegurado. Sí. Ella asintió con rigidez y siguió adelante. Andrés exhaló en silencio, sin querer escalar la situación. El avión giró hacia la pista, los motores se aceleraron para el despegue. En cuestión de momentos, estaban en el aire, ascendiendo hacia un cielo despejado. La señal del cinturón de seguridad permaneció encendida mientras el capitán informaba a los pasajeros que alcanzarían la altitud de crucero en unos 10 minutos, después de lo cual comenzaría el servicio de bebidas. Cuando finalmente se apagó la señal del cinturón de seguridad, los asistentes de vuelo entraron en acción. Diego desapareció detrás de la cortina, probablemente para preparar bebidas, mientras Camila se movía por la cabina de primera clase, distribuyendo toallas calientes con gracia meticulosa. Lucía permaneció en la galera por un momento antes de regresar, deteniéndose abruptamente junto a Andrés. Podía sentir su presencia incluso antes de que hablara. Señor, dijo ella, con un tono teñido de falsa cortesía, ¿podría ver su boleto una vez más? El ceño de Andrés se frunció, pero permaneció sereno. Ya lo escaneaste en la puerta. Quisiera verificar algo con su nombre y número de asiento, insistió. Andrés metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. Ella revisó el pase de abordar, dándole vueltas innecesariamente como si buscara algún código oculto. Satisfecha de que no había nada fuera de lugar, al menos nada que justificara su sospecha, resopló y se lo devolvió. Gracias, dijo con rigidez antes de alejarse. Al otro lado del pasillo, una mujer mayor llamada Isabel le dirigió a Andrés una sonrisa comprensiva. Vi lo que pasó en la puerta, susurró. No deje que le afecte. Andrés sintió un súbito agradecimiento. Gracias, le respondió en un susurro, asintiendo con cortesía. El vuelo transcurrió con la calma habitual de la altitud de crucero. La señal del cinturón de seguridad parpadeó intermitentemente con algunas turbulencias leves, pero en general, el viaje fue tranquilo. Andrés intentó dormitar un poco, esperando descansar su mente antes de su turno de larga distancia más tarde, pero las miradas constantes de Lucía lo sacaban de su ligero sueño una y otra vez. En un momento, Andrés alcanzó a oír fragmentos de una conversación entre Lucía y Diego cerca de la galera. No intentaba escuchar, pero sus voces resonaban en la pequeña cabina. No sé por qué el supervisor le dejó sentarse ahí, murmuró Lucía. Obviamente solo está tratando de sacarle provecho al sistema. La respuesta de Diego fue más baja, pero Andrés captó la idea. Tiene los documentos. No vale la pena discutirlo. La respuesta de Lucía fue más cortante. No vale la pena para ti, pero yo no voy a quedar como una tonta. Que intente algo, lo estaré observando. El pulso de Andrés se aceleró. Ella parecía decidida a provocarlo, a empujarlo hacia algún tipo de reacción. ¿Por qué? ¿Era puro racismo? ¿O tenía algún resentimiento personal contra los hombres con uniforme de piloto? ¿Contra personas de ciertos orígenes?
Dudaba que existiera una explicación racional que justificara su comportamiento. Lo mejor que podía hacer era mantenerse tranquilo, documentar cualquier incidente y actuar en consecuencia. Pronto, Camila pasó por la cabina de primera clase tomando órdenes para el almuerzo. Se detuvo en el asiento de Andrés y le ofreció una pequeña sonrisa cansada. ¿Le gustaría pollo o pasta para el almuerzo, señor Fuentes? Pollo, por favor, respondió Andrés suavemente, manteniendo un tono amable. Ella asintió, anotándolo y luego, con cautelosa sinceridad, añadió, lamento si este vuelo no ha sido una experiencia agradable hasta ahora. Espero que el resto sea más tranquilo. Sus palabras estaban codificadas, pero Andrés entendió el mensaje. Le dedicó una mirada agradecida. Lo aprecio. Ella siguió adelante en silencio, tomando pedidos de otros pasajeros. Andrés sintió un ligero alivio. Al menos un miembro de la tripulación tenía la decencia de reconocer la tensión. Eso por sí solo le ayudó a mantener la calma. Decidió manejar la situación de manera profesional, especialmente porque tenía un trabajo que hacer más tarde. Pero justo cuando ese pequeño alivio se asentaba, Lucía apareció de nuevo. Esta vez, llevaba una bandeja con bebidas, su expresión más fría que antes. Entregó un vaso de agua al pasajero en el asiento 1B y luego se giró bruscamente hacia Andrés, sin ofrecerle nada. Él hizo un leve gesto con la mano, indicando que estaba bien. Ella ignoró el gesto y lo miró fijamente en su lugar. Su tono fue seco. ¿Todo bien aquí?, preguntó, como desafiándolo a decir lo contrario. Andrés se mantuvo firme. Todo bien, respondió. Ella se quedó un momento más antes de girar sobre sus talones y continuar por el pasillo. Andrés cerró los ojos, deseando poder desaparecer hasta que el avión tocara tierra. Pero, irónicamente, parecía imposible volverse invisible, porque ella estaba obsesionada con él. Decidió registrar mentalmente cada interacción por si necesitaba presentar una queja. Anotó en su mente las veces, los comentarios, la manera en que le negaba ciertas cortesías básicas. El almuerzo llegó, servido por Camila. La comida estaba decente, lo típico de una aerolínea, pero Andrés apenas la saboreó, su mente dando vueltas con preguntas. Parte de él se preguntaba si había una razón más profunda detrás de la hostilidad de Lucía. Otra parte creía que era algo muy simple. Vio a un piloto negro ocupando un asiento de primera clase y decidió que no pertenecía allí. La simplicidad de ese prejuicio pesaba sobre él. Después del almuerzo, algunos pasajeros se quedaron dormidos o vieron el entretenimiento a bordo. Andrés se permitió un ligero descanso, aunque permaneció hiperconsciente de cada movimiento cercano. De vez en cuando, se recordaba a sí mismo los números de teléfono en su billetera, contactos en la industria aérea que sin duda quedarían horrorizados por lo que estaba ocurriendo. Eventualmente, la señal del cinturón de seguridad se encendió de nuevo y el capitán anunció que pronto comenzarían el descenso. Los asistentes de vuelo se movían rápidamente, recogiendo basura y preparando la cabina para el aterrizaje. Andrés notó que la expresión de Lucía se oscurecía. Parecía estar rumiando algo, escaneando su asiento como si esperara que algo sucediera, o como si buscara una excusa. La aeronave aterrizó suavemente, rodando por la pista antes de dirigirse a la puerta de embarque. Andrés sintió alivio ante la perspectiva de desembarcar. Pero en cuanto el capitán apagó la señal del cinturón de seguridad, Lucía dio un paso adelante, colocándose en el pasillo cerca de Andrés. Su postura sugería que podría bloquear su camino. Señor, comenzó, elevando la voz lo suficiente como para atraer la atención de los otros pasajeros de primera clase, necesito que permanezca sentado hasta que todos los demás hayan desembarcado. Hay un asunto que necesito discutir con usted. Los ojos de Andrés se entrecerraron. ¿Qué asunto? Es privado, respondió ella, condescendiente. Simplemente quédese en su asiento. Él echó un vistazo alrededor. Al otro lado del pasillo, Isabel parecía indignada.
Otro pasajero sacudió la cabeza con incredulidad. Andrés no tenía intención de causar un escándalo, así que simplemente dijo: «Está bien». Los pasajeros comenzaron a salir, recogiendo su equipaje de mano. Algunos le dirigieron miradas comprensivas. Camila se mantenía al fondo, visiblemente incómoda, mientras Diego se ocupaba de la puerta de la cabina. Una vez que el último pasajero salió, Andrés se levantó, tomando su equipaje del compartimento superior. Lucía seguía bloqueando el pasillo. Él la miró con calma. «Bien. Me quedé. ¿De qué necesita hablar?» Ella cruzó los brazos. «Quiero una explicación de cómo terminó aquí y por qué cree que tiene derecho a...». Camila carraspeó con fuerza, dando un paso adelante. «Lucía, no hagamos esto». Lucía se giró hacia ella. «Aléjate de esto». Andrés se mantuvo tranquilo, aunque la frustración hervía bajo la superficie. «Lo siento, pero no le debo ninguna explicación adicional». Le mostré mi documentación. El supervisor la validó. Lucía resopló. Ese supervisor no tenía idea de nada. «Creo que usted movió influencias. No sé quién cree que es, pero si está fingiendo ser piloto». Los ojos de Andrés brillaron con enojo. «No estoy fingiendo nada». Lucía levantó el mentón con desafío. «Entonces explíquese». Camila se acercó más y puso una mano suave en el brazo de Lucía. «Basta. Te estás pasando de la raya. Él tiene todo el derecho de estar aquí». El vuelo terminó. Lucía se sacudió la mano de Camila. «No me toques. Estoy haciendo mi trabajo». Andrés decidió que había tenido suficiente. Sacó su teléfono del bolsillo. «Voy a contactar a atención al cliente. Y si necesita verificación, también llamaré al departamento de programación de mi aerolínea. Ellos pueden confirmar todo. Ahora, por favor, déjeme pasar». El rostro de Lucía se torció con hostilidad. Por un momento, Andrés pensó que intentaría bloquearle el paso físicamente. Pero finalmente, se hizo a un lado, fulminándolo con la mirada. Andrés caminó por el pasillo, con Camila siguiéndolo de cerca, evidentemente lista para intervenir si la situación escalaba aún más. Al llegar a la puerta de la aeronave, Diego estaba allí, cambiando de postura con incomodidad. Andrés le hizo un breve gesto con la cabeza y salió del avión. Sus pasos lo llevaron por el puente de desembarque. Al final, una agente de la puerta estaba de pie, abriendo los ojos con sorpresa al ver la expresión tensa de Andrés. Él simplemente preguntó por la dirección del salón de la aerolínea, tratando de mantener la compostura. La agente le indicó el camino a la derecha. Andrés se dirigió allí, desabotonándose la parte superior de la camisa para aflojar su corbata, su corazón latiendo con frustración. Dentro del salón, encontró un rincón tranquilo, se sentó y sacó su teléfono. Necesitaba llamar a su aerolínea, no solo para confirmar su llegada, sino para avisarles que su descanso se había visto comprometido por un enfrentamiento inesperado. Mientras se preparaba para marcar, notó que sus manos temblaban ligeramente. El agotamiento y la tensión emocional le habían robado su habitual compostura. Respiró profundamente, se estabilizó y realizó la llamada. «Programación de pilotos», respondió la voz firme al otro lado de la línea. «Hola, soy Andrés Fuentes, número de empleado 48715. Estoy aquí en Detroit según lo programado para el vuelo transatlántico de esta noche, pero necesito informar un incidente que ocurrió en el vuelo de llegada». Relató los detalles con un tono medido. La miembro del equipo de programación, Patricia, sonaba impactada. «Andrés, eso es inaceptable. Lo siento mucho. ¿Estás bien?» «Estoy bien», respondió, aunque aún alterado. «Estaré bien para el vuelo de esta noche, pero quiero que esto quede documentado. El comportamiento de esa tripulante estuvo fuera de lugar». Patricia le aseguró que se encargarían de ello.
¿Quieres hablar con la gerencia para presentar una queja formal? Andrés lo consideró. Lo haré, sí. Pero hagámoslo después de mi vuelo. No quiero distraerme. Solo anota que me pondré en contacto. Por supuesto, dijo Patricia con suavidad. Tómate tu tiempo. Descansa un poco, te necesitamos en plena forma. Le agradeció y finalizó la llamada, sintiendo una oleada de alivio al saber que su empleador lo apoyaba. Reclinándose en la silla del lounge, cerró los ojos, tratando de liberar la tensión. Su vuelo transatlántico estaba programado para la noche, dándole unas horas para recuperarse. Pensó en ir a un hotel para tomar una siesta, pero decidió quedarse en el lounge. Cuanto menos se moviera por el aeropuerto, mejor. Aún así, la frustración y la sensación persistente de injusticia lo carcomían. No podía dejarlo pasar. Si Lucía lo había tratado así, podría hacer lo mismo con otro pasajero, alguien sin credenciales oficiales de piloto o sin el respaldo de una aerolínea importante. Ese pensamiento solo reforzó su determinación. No quería iniciar un conflicto, pero sentía la responsabilidad de hacer que ella rindiera cuentas. Durante la siguiente hora, Andrés bebió té, hojeó un periódico e intentó centrarse. Luego, apareció un mensaje de un número desconocido. Hola, señor Fuentes. Soy Camila, de su vuelo. Espero no estar incomodándolo, solo quería disculparme nuevamente por lo ocurrido. Encontré su número en la lista de vuelo. Si necesita alguna declaración de mi parte o ayuda para verificar lo sucedido, hágamelo saber. El pecho de Andrés se llenó de gratitud. Rápidamente escribió. Gracias, Camila. Aprecio tu amabilidad. Puede que necesite tu testimonio si presento una queja. Casi de inmediato llegó una respuesta. Por supuesto. Estoy aquí para ayudar. Cerrando su teléfono, Andrés exhaló. Al menos una persona buena había dado un paso al frente. Decidió que hablaría con la gerencia de su aerolínea en detalle después de su vuelo. Para asegurarse de no olvidar puntos clave, hizo algunas anotaciones. El proceso metódico lo ayudó a recuperar un sentido de control. Finalmente, llegó la hora de dirigirse al lounge de la tripulación para su asignación transatlántica. Pasó por los procedimientos habituales, reunirse con el resto de la tripulación de cabina, discutir los planes de vuelo, revisar los patrones meteorológicos y asegurarse de que todos los registros estuvieran actualizados. La rutina familiar lo tranquilizó. Sus compañeros pilotos y auxiliares de vuelo lo recibieron cálidamente y Andrés asumió sin esfuerzo su papel de capitán, dando instrucciones y verificando procedimientos con la confianza de un profesional experimentado. Durante la sesión informativa del vuelo, un joven primer oficial llamado Mateo preguntó, ¿volaste desde otra ciudad hoy? Andrés asintió. Sí, hice un vuelo corto hasta aquí. Me alegra haber llegado a tiempo. Y lo dejó ahí, eligiendo no dar más detalles. El vuelo a Europa transcurrió sin problemas. Andrés guió el avión a través del cielo nocturno, la cabina iluminada por las suaves luces de los instrumentos. El zumbido constante de los controles, la eficiencia silenciosa de la tripulación, ahí era donde pertenecía. Para cuando aterrizaron, sintió la habitual sensación de logro. Pero no había olvidado el incidente anterior. Cuando regresó a las oficinas de la aerolínea al día siguiente, lo primero que hizo fue solicitar una reunión con su gerente inmediato, Patricia Harding. Era una mujer profesional y serena, de unos 50 años, con una política de puertas abiertas. Andrés golpeó suavemente la puerta de su oficina y fue invitado a entrar. Adelante, Andrés, lo saludó, dejando a un lado unos documentos. ¿Cómo fue tu vuelo? Salió bien, respondió, cerrando la puerta detrás de él. Pero ocurrió algo en mi vuelo de reubicación de Dallas a Detroit. Él le contó toda la historia en detalle, describiendo el enfrentamiento con Lucía, cómo fue acosado repetidamente y cómo la situación escaló hasta que ella exigió que permaneciera sentado hasta que todos desembarcaran.
El rostro de Patricia se endureció con preocupación y enojo. Eso es totalmente inaceptable. ¿Lograste obtener el número de vuelo y su nombre? Sí. Su nombre es Lucía. Le mostró la tarjeta de embarque con el número de vuelo, la fecha y el asiento. También recibí una oferta de Camila, otra azafata del mismo equipo, para proporcionar una declaración como testigo. Patricia no perdió tiempo. Voy a llamar a la oficina de gestión de esa aerolínea y escalar esto de inmediato. ¿Estarías dispuesto a proporcionar una declaración por escrito? Absolutamente, dijo Andrés, aliviado. Entonces hazlo. Envíamela y también solicitaré la declaración de Camila. Patricia tomó notas rápidamente. Voy a remitir esto a la oficina corporativa. Si esa azafata actuó por prejuicio racial o simplemente abusó de su autoridad, podría enfrentar consecuencias serias. Andrés exhaló, sintiendo como un peso se aligeraba de sus hombros. Gracias. No quería exagerarlo, pero la forma en que me trató fue más que poco profesional. Patricia asintió con firmeza. Tenemos una política de tolerancia cero contra la discriminación. Ellos dicen tener lo mismo, veremos cómo responden. Te lo prometo, Andrés, no dejaré que esto pase desapercibido. Él le agradeció sinceramente y salió de su oficina. Durante los siguientes 2 días, continuó con sus vuelos como de costumbre, pero una sensación de ansiedad latente lo acompañaba. La administración de la aerolínea lo ignoraría o tomaría en serio la queja. Camila le envió por correo electrónico su declaración, un relato conciso pero detallado de cómo Lucía cuestionó repetidamente las credenciales de Andrés y lo señaló para un escrutinio indebido. Al final de la semana, Andrés recibió una llamada telefónica de una representante del Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea, una mujer llamada Carmen. Su voz era calmada pero firme. Señor Fuentes, hemos revisado las declaraciones y hablado con la tripulación involucrada. En nombre de la aerolínea, quiero disculparme sinceramente por la forma en que fue tratado. Andrés escuchó, sintiendo la tensión acumulándose en su estómago. Carmen continuó, nos tomamos estos asuntos muy en serio. He hablado con múltiples testigos y tomaremos medidas disciplinarias contra los responsables. Sin embargo, me gustaría escucharlo directamente de usted, por si hay algo más que quiera que sepamos. Andrés relató el evento nuevamente, asegurándose de no omitir ningún detalle. Carmen le agradeció, reiteró la postura de la aerolínea contra la discriminación y le aseguró que estaban concluyendo una revisión interna formal. Terminó la llamada sintiéndose cautelosamente optimista, aunque había aprendido por experiencia que las palabras suelen salir con facilidad, mientras que la verdadera rendición de cuentas era rara. Sin embargo, solo un día después, recibió un correo electrónico informándole que Lucía había sido despedida de su cargo, junto con Diego y Pil, el supervisor de turno en el mostrador, quien aparentemente había intentado minimizar el incidente. Los ojos de Andrés recorrieron el correo con incredulidad. Estimado señor Fuentes. Gracias por su paciencia mientras revisábamos el incidente en el vuelo 522. Después de llevar a cabo una investigación exhaustiva y hablar con testigos, nuestra administración ha decidido terminar la relación laboral con la azafata y el personal de apoyo que no cumplieron con nuestros estándares de respeto, profesionalismo y cumplimiento de las políticas de la aerolínea. Lamentamos profundamente que haya sido sometido a tal trato. Andrés exhaló lentamente, asimilando la noticia. No había esperado que todo el equipo fuera despedido. Había supuesto que tal vez Lucía enfrentaría una suspensión o reentrenamiento, pero parecía que la aerolínea quería sentar un precedente firme. Andrés reenvió el correo a Patricia Harding, quien respondió de inmediato. Me alegra que hayan tomado medidas rápidas. Te mereces algo mejor, Andrés. Se sentó solo en su sala de estar, mirando las luces de la ciudad más allá de su ventana. Parte de él se sintió reivindicado, sabiendo que los prejuicios flagrantes tenían consecuencias. Otra parte sintió una tristeza inesperada,
nunca había deseado que alguien perdiera su trabajo. Pero también sabía que nadie debería tener que soportar ese tipo de trato. Los recuerdos flotaban de regreso, innumerables obstáculos, las miradas de reojo en la escuela de vuelo, los comentarios susurrados en ciertos rincones de la comunidad de aviación, la incredulidad cada vez que alguien veía a un piloto negro entrando en la cabina por primera vez. La batalla no era solo por él. Era por cada niño que se paraba detrás de una valla de alambre, mirando los aviones, atreviéndose a soñar. Pasaron los días y Andrés trató de seguir adelante emocionalmente. Se entregó por completo a su trabajo, pilotando vuelos a través de océanos y continentes. El zumbido de la cabina siempre le recordaba por qué había elegido esta carrera, ese momento del despegue, cuando el pesado avión desafiaba la gravedad, el mundo extendiéndose abajo, infinito. En esos momentos, el prejuicio se sentía pequeño. Pero la aerolínea que lo había agraviado estaba lejos de haber terminado con las consecuencias. Los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la historia después de que una fuente anónima filtrara detalles sobre una azafata despedida por prejuicio racial. Pronto, el teléfono de Andrés vibraba con llamadas de reporteros buscando entrevistas. Rechazó la mayoría, sin querer convertirse en una figura pública por un solo incidente desagradable. Sin embargo, aceptó una entrevista con una revista de aviación de renombre, creyendo que podría ayudar a arrojar luz sobre la realidad de la discriminación en una industria que se enorgullecía de su profesionalismo y servicio. En la entrevista, Andrés habló con diplomacia sobre el evento. Evitó mencionar nombres específicos, centrándose en el impacto más amplio del sesgo. La cabina de pilotaje es un lugar para la habilidad y la disciplina, dijo. Tu origen nunca debería eclipsar tus calificaciones. Espero que, al abordar incidentes como este, podamos acercarnos a una cultura de aviación donde cada piloto y cada pasajero se sienta respetado. El artículo se difundió ampliamente, recibiendo elogios de muchos sectores del mundo de la aviación. Aunque Andrés no había buscado atención, agradeció los mensajes de apoyo de compañeros pilotos y asistentes de vuelo que habían enfrentado sus propias experiencias de discriminación o acoso laboral. Al contar su historia, se dio cuenta de que quizás había dado voz a otros. Mientras tanto, Camila se puso en contacto discretamente y le envió un breve mensaje. Renuncié a esa aerolínea después de lo que pasó. Me di cuenta de que no podía quedarme. Pero conseguí un nuevo trabajo en una aerolínea regional. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo algún día. Andrés le respondió felicitándola y agradeciéndole por su sinceridad. Sintió una punzada de culpa, ella no había hecho nada malo y, aún así, sintió que debía irse. Pero Camila le aseguró que era su propia decisión, basada en un entorno en el que ya no se sentía cómoda. Durante el mes siguiente, la vida de Andrés volvió a su ritmo constante, listas de vuelos, listas de verificación previas al vuelo, fines de semana leyendo o saliendo a correr largas distancias para mantenerse en forma. Ocasionalmente, su mente vagaba hacia Lucía. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Se arrepentía de sus acciones? ¿O lo culpaba a él por completo? Probablemente nunca lo sabría. Una tarde, su padre, Roland Fuentes, llamó desde Mississippi. Su voz profunda y cálida retumbó por el teléfono como un viejo motor. Hijo, escuché algo en las noticias sobre un piloto enfrentándose a la discriminación. Sonaba como tú. ¿Estoy en lo cierto? Andrés soltó una risa, sintiéndose descubierto. Culpable. Su padre emitió un murmullo pensativo. Estoy orgulloso de ti. Siempre has tenido esa fortaleza silenciosa. Recuerdo los días en que te llevaba a ese viejo aeropuerto municipal, mirabas los aviones y decías, algún día, ese seré yo. Supongo que nunca pensé en los desafíos que enfrentarías fuera de la cabina. El pecho de Andrés se apretó con emoción. Gracias, papá. Significa mucho. ¿Cómo están las cosas en casa?
Hablaron sobre la comunidad local, la salud de Roland y el viejo aeropuerto, que ahora ofrecía más vuelos comerciales que en la infancia de Andrés. Incluso en los pueblos pequeños, los tiempos estaban cambiando. Andrés sintió una profunda gratitud por el apoyo inquebrantable de su padre. En muchos sentidos, había sido la perseverancia silenciosa de Roland la que le enseñó a mantener la calma ante la adversidad. Unos días después, llegó una carta inesperada. Era del director ejecutivo de la aerolínea que había empleado a Lucía. Andrés la abrió con cuidado y leyó. Estimado señor Fuentes. Quiero disculparme personalmente por la terrible experiencia que vivió. Como director ejecutivo de nuestra compañía, asumo plena responsabilidad por las acciones de nuestros empleados. Nos esforzamos por mantener un alto estándar de respeto hacia todos los pasajeros, sin importar su raza, profesión o afiliación. Lo que usted experimentó fue una clara violación de nuestros valores. Si bien sé que no podemos deshacer el daño causado, quiero asegurarle que hemos intensificado nuestros programas de capacitación y seguiremos supervisando la implementación de políticas más estrictas contra la discriminación. Nos gustaría ofrecerle un gesto de buena voluntad, un pase vitalicio para volar con nuestra aerolínea, a cualquier destino donde operemos, con la esperanza de que algún día podamos recuperar su confianza. Andrés lo leyó 2 veces, contemplando la oferta. Un pase vitalicio era un gesto notable. Sospechaba que era tanto una estrategia de relaciones públicas como una disculpa, pero su significado no se le escapaba. Colocó la carta sobre la mesa de centro, sin estar seguro de cómo se sentía respecto a usar ese pase alguna vez. Por ahora, decidió dejarlo reposar. A la mañana siguiente, Andrés tenía programado un vuelo hacia la costa oeste. Al llegar al aeropuerto, pasó por seguridad. Saludó al personal en los mostradores de facturación de su aerolínea y sintió de nuevo ese sentido de pertenencia que había sido momentáneamente empañado por la falta de respeto de Lucía. Sin embargo, mientras atravesaba la terminal, notó que algunas personas lo reconocían, ya fuera por las noticias o por la revista de aviación. Algunos le dirigían una leve inclinación de cabeza en señal de apoyo silencioso. Otros simplemente parecían curiosos. Andrés mantuvo un paso firme, recordándose a sí mismo que nunca había buscado fama, solo justicia. En la cabina, él y su copiloto repasaron metódicamente sus listas de verificación previas al vuelo, asegurándose de que todo estuviera en orden antes del despegue. Cuando el avión ascendió a los cielos, sintió la emoción familiar, la pura e inquebrantable alegría de volar. Estaba al mando de una máquina magnífica, transportando a cientos de pasajeros a través de vastas distancias. Su seguridad dependía de él, de su habilidad, de su compostura inquebrantable. En ese entorno, el prejuicio no tenía cabida. Después de un aterrizaje suave en la costa oeste y un rodaje sin contratiempos hasta la puerta de embarque, Andrés salió de la cabina y se ubicó junto a la puerta de la cabina de vuelo para despedir a los pasajeros mientras desembarcaban. Un hombre mayor, afrodescendiente, se detuvo y le sonrió. He leído sobre usted, dijo en voz baja. Gracias por lo que hizo. Mi nieto quiere ser piloto, y es bueno ver a alguien que se parezca a él en la cabina. Andrés sintió una oleada de calidez. Gracias, señor. Dígale que puede lograr todo lo que se proponga. Los ojos del hombre brillaron. Lo haré. Luego siguió su camino, desapareciendo en la terminal. Ese pequeño momento encendió una chispa en el corazón de Andrés, reafirmando que alzar la voz había valido la pena. Las consecuencias de aquel día, la falta de respeto de Lucía, el despido de todo un equipo, no se trataban solo de él. Era parte de una lucha más grande por la dignidad y la representación. Más tarde esa noche, de regreso en su hotel, reflexionó sobre la cadena de eventos. Una llamada a la persona correcta, la intervención de su gerente, la declaración de Camila, todo había llevado a una acción rápida y contundente. La historia se había contado, hubo repercusiones y se inició una nueva conversación sobre los prejuicios en la aviación.
En la comunidad aeronáutica, historias como la de Andrés estaban saliendo a la luz con más frecuencia, un paso importante hacia el progreso. Se encontró esperando que Lucía hubiera aprendido algo de todo esto. Quizás comprendiera la gravedad de sus acciones, que su prejuicio no había valido la pena perder su carrera. No le deseaba ningún mal, pero se sintió aliviado de saber que su capacidad de dañar a otros de la misma manera había sido eliminada. La siguiente vez que Andrés voló, el vuelo fue rutinario. Mientras se relajaba durante el tramo de crucero, tomando un sorbo de café, sonrió al recordar lo rápido que todo había escalado y lo pronto que llegó la justicia. Las personas adecuadas se habían enterado. Los pilotos suelen hablar de conciencia situacional, la capacidad de procesar todos los factores relevantes para garantizar un vuelo seguro. En la vida, Andrés se dio cuenta, la conciencia situacional a veces significaba reconocer la injusticia y tener el valor de enfrentarse a ella. No era fácil, pero era necesario. Una semana después, Andrés estaba de regreso en Detroit para otro conjunto de vuelos. Durante una escala, paseó por la misma terminal donde había encontrado a Lucía por primera vez. El recuerdo lo golpeó con fuerza, pero esta vez, el aire se sentía diferente. No había ansiedad tirando de él. En su lugar, el corredor parecía abierto y brillante, resonando con los pasos de personas de todos los orígenes, viajeros, empleados, niños abrazando a sus padres en despedida. Se detuvo cerca de la puerta donde todo había sucedido, observando el bullicio de los pasajeros ansiosos por abordar. Un nuevo equipo de asistentes de vuelo estaba allí, sonriendo mientras escaneaban los pases de abordar. No había rastro de la tensión que una vez había pesado en el ambiente. Andrés saludó discretamente la puerta con su gorra de piloto, un gesto simbólico de triunfo sobre un capítulo desafortunado de su historia. Ajustando la gorra en su cabeza, se alejó, mezclándose con la corriente de viajeros. El futuro se sentía tan amplio e ilimitado como el cielo abierto. En los meses que siguieron, Andrés continuó prosperando en su carrera. Obtuvo un ascenso a un puesto de capitán de mayor rango en rutas más prestigiosas. Cada nuevo vuelo le recordaba por qué amaba la aviación, la disciplina, el asombro, la camaradería entre aquellos que compartían la pasión por los cielos. Mantuvo el contacto con Camila, quien florecía en su nuevo trabajo. Ella expresó su gratitud porque la denuncia formal de Andrés no solo cambió su trayectoria profesional, sino que también le abrió los ojos a lo que significaba el verdadero profesionalismo. Siempre había querido defender lo correcto, dijo, pero ver a alguien hacerlo con calma y eficacia le dio el valor de alejarse de un entorno que toleraba los prejuicios. Con el tiempo, el incidente se convirtió en parte de la historia más amplia de Andrés, un capítulo que demostraba que la adversidad puede allanar el camino para la conciencia y el cambio. Una vez al mes, se paraba frente a un auditorio, ofreciendo su tiempo como voluntario en un programa de orientación para jóvenes pilotos. Compartía historias de cómo superó las dudas, de su esfuerzo en la escuela de vuelo y, sí, ocasionalmente, de la injusticia que había enfrentado. Los niños lo escuchaban, con los ojos abiertos de fascinación. Andrés siempre terminaba con el mismo mensaje. El cielo está abierto para todos, siempre que crean en sus habilidades y se mantengan firmes contra quienes intenten cortarles las alas. Una mañana temprano, justo antes de un vuelo a Tokio, Andrés se encontró conversando con un nuevo grupo de asistentes de vuelo en la sala de tripulación. Estaban hojeando manuales, preparándose para su primer gran viaje internacional. Reconoció ese brillo de emoción en sus ojos. Una de ellas, una recluta de mirada vivaz llamada Gabriella, lo miró. Capitán Fuentes, dijo. Leí sobre usted en un artículo, es el piloto que enfrentó la discriminación en otra aerolínea, ¿verdad? Andrés hizo una pausa, sin esperar la referencia, pero ofreció un respetuoso asentimiento. Ese fui yo. Gabriella sonrió ampliamente. Me hizo darme cuenta de lo importante que es alzar la voz. Mi primo pasó por algo similar y tuvimos miedo de presentar una queja. Después de leer sobre usted, la presentamos juntos.
Andrés se sintió conmovido y honrado. Me alegra que lo hicieran. A veces, solo se necesita una historia para inspirar a otros. Ella asintió, sus ojos brillando con determinación. Gracias, capitán. Momentos como ese reafirmaban en Andrés que su experiencia había generado efectos en cadena. El recuerdo de la mirada furiosa de Lucía fue reemplazado por la determinación de una nueva generación de profesionales de la aviación, comprometidos con mantener el respeto y la igualdad. Andrés sintió un profundo sentido de cierre, una realización de que su experiencia había sido más que un incidente aislado. Se había convertido en un faro, un recordatorio de que el silencio nunca debe ser la respuesta a la discriminación. A lo largo del año siguiente, la vida de Andrés siguió elevándose. Cruzó continentes, aterrizando en países que solo había soñado visitar cuando era un niño detrás de aquella valla de alambre. Cada vez, se recordaba a sí mismo que el camino hacia un mundo más justo estaba en marcha, pero que cada paso, cada vuelo, cada enfrentamiento contra la injusticia importaba. Y así como su avión superaba la turbulencia para encontrar aire estable, Andrés confiaba en que, a pesar de los obstáculos de la discriminación, el camino por delante lo llevaba a un horizonte de progreso. El día finalmente llegó cuando Andrés se sintió completamente en paz con lo que había sucedido, no solo porque Lucía y sus cómplices fueron despedidos, sino porque había hecho lo correcto. Se mantuvo firme, documentó los hechos y confió en el poder de la verdad. Todo el equipo que había facilitado o justificado el prejuicio fue removido, enviando un mensaje claro de que la industria no toleraría tal comportamiento. ¿Y Andrés? Siguió haciendo lo que mejor sabía hacer, pilotar aviones e inspirar a otros a romper barreras en el cielo. Nunca se trató de venganza. Se trató de integridad. Esa fue la lección que Andrés llevaría consigo para siempre. Una azafata racista le había negado un asiento en primera clase, pero con una llamada decisiva y la determinación de defenderse, ayudó a garantizar que la ignorancia llena de odio que se mostró aquel día quedara permanentemente en tierra. El horizonte seguía abierto y brillante, un testimonio del poder de la perseverancia y de la inquebrantable creencia de que la dignidad no conoce líneas de color ni asientos asignados. Pertenece a todos los que se atreven a soñar.